En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, lunes 9 de mayo del año 2022. Lunes cuarto de Pascua. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada la tomamos de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 9. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hasta el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Interesante esta lectura, porque en la lectura que habíamos leído de manera anterior, habíamos visto cómo Pedro había sido llevado a esta ciudad y cómo es que había levantado a esta hermana que había muerto y que había hecho muchos prodigios acerca de ellos, a Tabitá, precisamente, andaba buscando el nombre, Tabitá. Cómo es que al llegar ahí y al darse cuenta de lo que había sucedido, la gente empezó a hacer esa recapitulación de los signos y empezó a creer en lo que decía Pedro. Empezó a creer en su palabra, en sus acciones, y empezó a reconocer que eso venía de Dios.
Aquellos que estaban fuera del contexto, como los hermanos de Jerusalén, obviamente le hicieron los reclamos, porque si tú, Pedro, vienes para con los hermanos, ¿por qué estabas con los paganos? Y sobre todo, ¿por qué los estabas convirtiendo? Pedro, al contar los detalles de lo que había sucedido, se dan cuenta que es el Espíritu de Dios el que actúa. Y aquí hay algo muy, muy interesante en esta lectura. No puedes tomar por impuro aquello que Dios ha hecho puro. Todo hermano, aunque sea pagano, fue creado de una manera pura. Fue creado de una manera sin pecado. La vida, las circunstancias, la cultura, la mentalidad, lo que haya sido, lo llevó a tener esa mentalidad de pagano y a creer en otros dioses. Pero él originalmente fue creado puro. Pedro está llamado también a esos hermanos. Está llamado a esas comunidades, para que, escuchando la palabra y escuchando el testimonio de los discípulos y los apóstoles, tengan esa conversión o tengan esa posibilidad de conversión. Porque hay que recordar aquel pasaje que ya leímos, donde Felipe es levantado y es acercado a aquel etíope, donde leía las escrituras y le decía: ¿ya sabes lo que estás leyendo? Y el etíope le contesta: ¿cómo voy a saber si no ha habido quien me las explique? Aquí sucede lo mismo con la palabra de Jesús, que ya sabemos que es la palabra de Dios. Si no hay quien nos las explique y si no hay quien nos las acerque, jamás podremos entender a qué vino Jesús. Y tampoco seremos partícipes de esa conversión y por lo tanto no seremos partícipes de la salvación. Seamos como Pedro, llevemos la voz incluso a aquel que no cree, para que escuchando y entendiendo pueda creer y se pueda convertir. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: yo les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio es una continuación del Evangelio del día de ayer domingo. El día de ayer domingo el Señor nos hablaba en unos cuantos versos acerca de la voz que Él daba y cómo es que las ovejas entendían
entendían entendían el mensaje y reconocían la voz y lo seguían. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Yo soy la puerta. A través de mí van a entrar y van a encontrar paz, vida, salvación. Van a empezar a ver el mundo de diferente manera. Van a empezar a ver el mundo de una manera más sencilla y más clara, entendiendo el mensaje del Padre. Conocen la voz, dice Jesús, pero cuando la voz también se les acerca y no es del pastor, dice que las ovejas huyen. Pero aquí habría que ver lo siguiente. Para poder seguir al pastor, debemos de conocer la voz. Nosotros como ovejas debemos reconocer esa voz, y no nada más la voz, el mensaje que tiene esa voz, porque eso es a lo que se refiere. Ese mensaje que Jesús trae, que lo transmite con una voz suave, fuerte, con autoridad, porque sabe que ese mensaje es para bien de nosotros. Por eso estemos atentos a la voz. Recuerden aquel pasaje del Antiguo Testamento de Samuel, cuando él escuchaba una voz que venía de la habitación, y él se levantaba y corría a donde estaba Elí, pensando que el sacerdote era el que le estaba hablando. Iba y se ponía con él y le decía: aquí estoy, Señor, ¿para qué me has llamado? Elí, cuando se da cuenta que la voz que estaba escuchando era la voz del Señor, le dio la instrucción: responde: aquí estoy, Señor. Y Samuel empezó a conocer la voz del Señor. Esa voz que nos habla interiormente, esa voz que nos guía, esa voz que nos da la fortaleza, que nos da las palabras, la herramienta, las acciones, que nos da la gracia para podernos acercar al hermano, para poder atender las necesidades propias y de los demás. Esa voz es la que tenemos que escuchar. Y esa voz es la voz de Jesús, que nos va a llevar, nos va a traer, nos va a conducir, como dijera el Salmo 23 o el Salmo 23, dijera, nos va a conducir a verdes praderas. Por eso aquí al final nos dice: yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que tenemos que estar buscando del Señor, el reconocer su voz, para poder escucharla, pero no oírla, que esa es la gran diferencia. Cuando nosotros oímos, podemos oír un ruido y no ponerle atención, pero cuando escuchamos un ruido a detalle, podemos identificar de dónde viene, qué es y de qué se trata. Cuando escuchamos la voz de Jesús, es porque estamos atentos a sus instrucciones, a sus necesidades, a nuestras necesidades. Tengamos esa humildad y escuchemos la voz de Jesús. De la oración colecta, hoy lunes 9 de mayo del año 2022, lunes cuarto de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.